Amigos televidentes, volvemos con su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Vamos a seguir dándonos banquete con esta conversación con el señor Pedro Urrutia. Y en esta parte le quiero pedir a don Pedro que, en base a su experiencia, sobre todo como profesional de conocimiento en el expertise tributario, pero sobre todo un conocedor de lo que es la perspectiva futuro en materia de lo que es la visión impositiva, su parecer en base al corto, mediano plazo de las estrategias impositivas que deberían de implementarse y sobre todo el impacto que va a tener o puede tener dentro de la economía dominicana. Mira, es un tema un poquito, si lo teorizamos, nos pasamos 2 horas teorizando, pero hay que aterrizar, ¿verdad? Yo siempre he sido de opinión, lo que pasa es que ahí entra el aspecto político, de cuándo es el momento. Pero nosotros nos encontramos en un punto donde hoy deberíamos de iniciar la discusión de una reforma integral. Y le llamamos pacto, porque cada cual le pone el nombre. Su prerrogativa. Sí, porque pacto te da la impresión de que todo el mundo está de acuerdo. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Consensuado. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Posible. Sí, mira, yo cuando en algún momento que asesoré sobre ese tema, yo le decía a la persona, digo, mira lo que sucede, reúnelo todo junto. No, eso es imposible, reúnelo todo junto. Porque si tú lo reúnes por sector, cada sector te va a hablar malísimo del y de lo mal que él está, pero te va a decir que el de Ramón es un sector productivo, grábalo a él. Entonces eso no es pacto. Si comenzamos una discusión hoy de lo que pudiera ser la reforma integral, que no es una reforma simplemente de chequear tasas, de incluir impuestos, nada de ese tipo de cosas, sí, y crear una comisión, de hecho, porque yo creo en eso. Yo creo que debería de existir una comisión permanente, me refiero a comisión, aunque los hombres o mujeres que la compongan sean rotativos, sí. Porque tampoco yo creo en que tú me metas en una comisión y yo dure 10 años. Fíjate lo que tú y yo hemos peleado en el Instituto de Contadores, que tú y yo estamos en la Comisión de Fiscalidad y Tributación. Fiscalidad. Y nosotros, tú y yo, queremos ver gente diferente. Y que se renueve de manera constante. Ahora, ¿qué es lo que tiene que permanecer con el tiempo? La Comisión de Tributación y Fiscalidad. Entonces, yo creo que debe de existir por ley esa comisión dentro del Código Tributario, para que esa comisión permanente, que no estoy hablando de que ahí se lleven a políticos, no estoy hablando de gente que vaya a buscar un salario, sino gente normales, mortales, como tú y como yo, que rotemos la situación y que se mantengan en constante vigilancia para poder llevar a cabo esa reforma integral. Y los cambios y las transformaciones que amerita en su momento. Y ser responsable de la actualización de las mismas, como te decía al principio, de acuerdo a los tiempos. Si eso se hiciera, lo que pasa es que entonces ahí viene el tema político, pero que cuando nos abocamos a discutir una reforma, eso tiene un costo político. Mira, te digo algo, yo creo que el presidente Abinader tiene las mejores intenciones como país, y no creo que él lo puede hacer, y creo que tiene la voluntad de que las cosas funcionen. Y ya hemos visto resultados. Fíjate que han habido movimientos de funcionarios y ha dado indicios de que por ahí va la cosa. Óyeme, y yo creo, no lo he conversado con él, pero yo creo que él cree en eso. Sí. Entonces, si hoy nos abocamos a eso, porque también debo decirte que ese tipo de discusiones no se llevan 6 meses. Eso fácilmente te lleva a ti de un gobierno a otro, discutir eso. Entonces yo creo en esa reforma integral, que no es una reforma nada más del código. Cuando yo hablo de integral, yo hablo de decir cómo es que vamos a recaudar, cómo vamos a educar, qué tipo de personal nosotros vamos a necesitar, cuáles son esas condiciones, para eso que yo le llamo integral, para los fines de que hagamos el camino más sólido respecto a la continuidad en el tiempo. Don Pedro, si hubiésemos empezado con lo que establecía la Estrategia Nacional de Desarrollo, por ejemplo, en esa parte. Exactamente, buen ejemplo. Tuviésemos el 80% del pleito ganado. Pero fíjate algo, qué bueno que tú mencionas ese punto. La Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que te hablaba de una serie de eliminación y disminuciones de tasas, como por ejemplo el impuesto al activo, que bajaba de 1,5 a 1, y la gente hoy protesta. Pero que aquí las cosas se ponen y nunca se quitan. Son provisionales y nunca se quitan. Digo yo, sí, pero ¿sabe quiénes son los responsables? Nosotros mismos. Claro. Porque si nosotros nos hubiésemos preocupado como ciudadanos, no es tributar por tributar, sino tributar, como decíamos ahorita y como dice la Constitución. Con conciencia. Correcto. Yo te aseguro a ti que la presión tributaria fuera otra. Sí, señor. Y entonces nos hubiésemos librado del 1.5.
Entre otras cosas. Correcto. Entonces, fíjate que por eso que yo te hablo, que el pacto no es un tema de que estamos de acuerdo, no, es que tenemos que tener cierta responsabilidad nosotros mismos. Y fíjate algo, no es menos cierto que cuando nos vamos a analizar los sectores económicos, siempre las economías tienden a que el más pudiente es más pudiente y el más pobre más pobre, por un tema de diseño de ese tren productivo. Del sistema. Sí. ¿Y quiénes son los que tienen que cambiar eso? Somos nosotros. Los ciudadanos. Por ejemplo, mira, yo no voy a hablar de mi despacho porque no quiero coger programa para uno. No, pero antes de terminar usted tiene que decir al público todos los referentes a la oficina. Pero fíjate algo, yo tengo precisamente el día 4 de agosto, ¿cómo estamos hoy? El domingo, estamos hoy domingo, ya tenemos unos días que cumplimos los 30 años, pero te voy a decir algo, hace pocos días. En eso son 30 años corridos que nosotros hemos tenido ininterrumpidos. ¿Y cuál fue nuestra base de desarrollo? Que nosotros, mi esposo y yo, que somos los creadores de este proyecto, siempre llevamos un proyecto empresarial. Y yo me gané la mala cosa de muchos colegas tuyos y míos que me decían que yo era un comerciante de la profesión y que eso no se trabajaba así. Yo le llamo visión de futuro. Pero claro, porque ven acá, sí, y yo te voy a decir algo, en la práctica cada vez que se me va un colega, un compañero de trabajo, yo me reviso yo. ¿Por qué fulano trabajaba conmigo y se tuvo que mover a tal sitio? Pero a mí a lo contrario, a mí me pelean porque fulano, que trabaja con Ramón Mato, se fue para donde mí. Entonces Ramón se pone guapo conmigo. No. Ramón, revísate. Claro. Y te voy a decir algo. Crear las condiciones para que eso sea sostenible. ¿Tú sabes dónde llegamos nosotros en algún punto? Que las Big Four, con las 4 nosotros tenemos buenas relaciones de trabajo y todo eso, tuvieron que discutir con nosotros los planes de acción con respecto a la carrera profesional del individuo. Sí. Que eso no es que te garantice 100% que se va a quedar, pero que él note la diferencia. Claro. Y yo, por ejemplo, una forma de incentivar a la gente que está con uno diciéndole, óyeme, donde tú estás, tú eres un privilegiado porque cuando yo inicié no tuve esa oportunidad. Es correcto. Y no te veo sentado en este escritorio, te veo compitiendo con nosotros. Es una forma de crecimiento. Claro, es un incentivo adicional y sobre todo un aliciente de que también puede hacerlo. Claro, entonces, cuando hablamos ahorita del tema de que la brecha no sea tan diferente como la tenemos hoy, porque entonces yo quiero un buen policía para que me cuide, pero no quiero pagar los impuestos para que al policía se le paguen 50,000 pesos, no 30,000, no. Te da condiciones dignas. Sí, porque yo te voy a decir algo, tú dices que el salario mínimo de un policía sean, no me acuerdo si eran $200 o $300, pero yo decía, sí, pero ¿cuánto es eso? 30,000 pesos. Sí, pero ponte a pensar, ¿qué hace un policía con 30,000 pesos? A menos que le garanticemos otras cosas, que seguro, que a la familia, cosas colaterales. Claro. Sobre todo salud. Tú sabes la pena que uno le da cuando tú dices un policía, y yo, que no soy político ni aspiro a eso ya con mi edad, yo digo, pero un policía aquí debería tener privilegios como cuáles, como llegar a cualquier restaurante, no gratis, sino con una tarjeta de consumo, y que ese individuo pueda almorzar decentemente como lo hacemos tú y yo en un restaurante, a cargo del Estado y el Estado que me cobre los impuestos, y que el individuo pueda vivir decentemente, que el individuo tenga transporte. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, señor. O sea, una serie de cosas. Educación para sus hijos. Todo eso. Sí. Eso es tratar de cerrar un poquito la brecha. Si nosotros no hacemos eso dentro de nuestras oficinas y de la parte empresarial, es el pago de los salarios, es el pago no solamente de tener un salario más digno, sino de tú tener esos beneficios que el individuo, que no va a resolver su problema económico nunca con un salario, pero por lo menos sienta alguna diferencia. Y que entienda que hay un Estado que está comprometido con él en base a que lo está arriesgando todo de sí para cuidar una ciudadanía y esa ciudadanía, don Pedro, le da capacidad de respuesta. Pero claro, Ramón, porque mira lo que sucede. ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy? Que nosotros andamos ajenos a toda la gente. Por ejemplo, tú vas a mi casa, y no es que yo soy un privilegiado del otro mundo, pero tú dices, ¿y aquí cuándo se apagaron esos bombillos que se fue la luz? Nunca. Porque tú en tu casa tienes 2 plantas eléctricas, inversor, todas esas cosas, tú no lo sientes. Pero cuando tú sales de ahí, tú andas asustado, porque desde que se abre el portón, tú dices, la delincuencia, la cosa. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que esa delincuencia baje? Para que no me toque mi puerta. Claro. O sea, esas son de las cosas que yo digo que nosotros tenemos que hacer, porque de lo contrario vamos a quedar todos los que puedan y tengan una buena productividad, van a vivir trancados en los proyectos turísticos de alto consumo, cuidándose de la delincuencia. No hay forma que podamos tener un país seguro
si no es sobre la base de esa política, don Pedro. Claro, y esa política se parece al ejemplo que ponen los economistas de los $100. Cuando el dinero corre, cuando tú dices, y por ahí habrán economistas que te dirán que eso es inflación, que los salarios, que sé yo qué. Sí, pero es que tú tienes que pensar en cuál es el salario digno. Sí. Con cuánto yo puedo ir al cine, con cuánto yo puedo, no te voy a decir embriagarme de alcohol, No pero una vida ostentosa, pero sí con condiciones básicas. óyeme, que el individuo pueda decir, óyeme, yo quiero el sábado ir con mis hijos al cine. Sí. Yo quiero brindar una pizza y de paso me quiero tomar una cerveza. ¿Cuánto Sí, cuesta eso? Sí. Entonces, Eso no es es que básico. yo se lo dé, yo no te estoy diciendo de que el Estado cubra eso, pero es que hay que crear esos medios para que el individuo sea autosuficiente por lo menos a ese nivel. ¿Y qué te crea eso detrás de eso? Movimiento en la economía. ¿Y qué hace la economía? Crear impuestos. No hay forma de que nosotros podamos tener un Producto Interno Bruto creciente de manera sostenible y de manera segura si no hay capacidad de consumo. Correcto. Y mientras esa forma siga, donde gran parte de la ciudadanía mantenga niveles de calidad de vida tan bajos, entonces nosotros no vamos a tener un país que sea equitativo. Porque la gente confunde, don Pedro, crecimiento económico con distribución de riqueza. No, es lo mismo. Exactamente. Lo correcto es lo que usted plantea sobre la base de que la gente tenga calidad de vida. Correcto. Que es el jamón del sándwich entre las dos cosas. Claro, por ejemplo, mira, en la oficina nuestra, que tú me preguntabas de eso, nosotros, todo el mundo tiene sus incentivos. A mí me peleaban muchísimo, porque me hicieron, tú sabes que ya por la edad uno le van torciendo el pulso, como dice uno. Le va imponiendo las cosas. Claro, mira cómo manejaba yo el tema de las áreas profesionales, por éxito de cada individuo. Sí. Mira, a ti te contrataron aquí y tú vas a ganar 100 pesos. Y estas son tus condiciones, y yo te dije que el horario era de 8 a 5. Sí. ¿Tú sabes cómo yo otorgaba los incentivos? Concho, pero que Ramón me dijo un día, óigame, yo llego temprano, yo puedo abrir la oficina. Ya tú tienes un punto ahí. Yo no te contraté para abrir oficina. Sí. Entonces yo digo, por la llave yo se la puedo dar a Ramón porque la persona que está encargado de eso llega tarde. Sí. Ramón resulta que a las 5 hay que hacer algo, se queda hasta las 6. Yo no estoy pensando en un Ramón que trabaje 20 horas porque yo no creo en eso. Pero una persona que tenga ciertas cosas, esos son puntajes. Claro. Que resulta que en un momento dado a mí me quitaron esa autoridad y me dijeron que no, que eso era, que había que aplicar un sistema como comunista y que los incentivos tenían que ser para todo el mundo. Y digo, cuando hagamos eso se embromó la cosa. Claro. Y así pasó. Y ahora lo retomamos. No. Y tú sabes lo bueno que es que tú me digas, lograste tal o tal contrato y resolviste tal o cual cosa. Y la firma tiene un renombre por esto y esto y esto. Eso es un incentivo. En la profesión de nosotros, yo no puedo saber si algo es malo o bueno si no tengo con qué medirlo. Correctamente. Y no es verdad que en términos de rendimiento todos son iguales. Claro. Al contrario, uno procura con el nivel de incentivo, don Pedro, que el resto llegue a ese nivel. Mira, y otra cosa que la gente no sabe, y lo digo por los colegas nuestros, crecer a veces es difícil, porque tú me dirás, Pedro Urrutia se fue al despacho de Ramón, y estaba muy contento porque Ramón le ofreció los 100 pesos y arrancó bien, perfecto. Sí. Pero llega un punto donde Pedro Urrutia no ve crecimiento con Ramón. Óyeme, Ramón no se puede volver loco. Llega un techo. Un techo. Pero ¿qué resulta? Eso depende de la estrategia de Ramón. Sí. Porque si tú creas las metodologías de incentivo, ¿qué va a pasar? Que tú me dices, mira, no solamente yo te contraté para traerme el vaso de agua, chequéate a ver si te gusta servir el café. Sí. Y a lo mejor yo me enamoro de servir el café. Y, entonces y aparte de eso, si también podría comprarlo. Correcto. Entonces son nichos de crecimiento dentro de la misma organización, manteniendo el mismo nivel de tamaño. Y con efectos de estrategia. Correcto. Don Pedro, con usted siempre el tiempo va a ser corto para conversar por la experiencia. Gracias. Y muy agradecido, primero, por el programa que nos ha dado, y segundo, para manifestarle que usted y todo el equipo del CONACYT tiene las puertas abiertas para que nosotros podamos debatir todos los temas que debatimos en el seno del grupo en este espacio. Ramón, tú eres parte de la Comisión de Tributación y Fiscalidad y tú me tienes que hacer quedar bien, ya que tú permitiste que a mí me dejaran como presidente de la comisión. Si yo quedo mal es por culpa tuya, vamos a traer a esa gente y vamos a desarrollar los temas. Yo tengo el honor de primero, cuando se me propuso, levanté las dos manos y los dos pies. Gracias. Para apoyarlo a usted, porque yo sé la calidad profesional que usted tiene. Y usted para nosotros es un paradigma en términos profesionales en todo el sentido de la palabra. Muy honrado. Yo quiero que, antes de despedirnos, a nuestra teleaudiencia, que le hable un poquito del proyecto, de la oficina, dónde lo contactan y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué te digo? Como yo decía ahorita, la oficina, nosotros representamos aquí la firma internacional MUR Global, que localmente nos llamamos MUR ULA.
ULA porque viene de Urrutia, Liriano y Asociado, que son las siglas de nuestra oficina original. Nunca hemos cambiado de entidad jurídica. Sí. Lo que hemos cambiado es de nombre. Y Es una tradición, en este país es una tradición. Correcto. Yo creo que uno de los pilares, no te voy a decir que el camino ha sido fácil. No ha sido fácil ni desarrollarnos, tampoco ha sido fácil manejarnos a nivel de la administración tributaria con todo el mundo. Pero una de las cosas que yo, sin querer privar en serio, he mantenido el norte es porque en cada discusión yo siempre digo, búsqueme mi expediente. Y una de las cosas que nos ha dado ese favor es que cuando tal vez a nosotros, que me imagino que nos investigarán en algún momento para ver nuestro comportamiento, ven una empresa que tiene 30 años de constituida y que siempre ha cumplido. En un sistema económico, don Pedro, salir es difícil, mantenerse es una hazaña. Tú saldrás al mercado y muchos ex compañeros tal vez no se fueron conformes con nosotros, pero si lo miramos en averaje, yo te aseguro que no son tantos los que hablarán mal de nosotros. Y lo que yo le decía a usted ahorita, vamos a hacerlo bien, no importa el precio. Mira, el cliente, por ejemplo, que es una exhortación a nuestros colegas, tú no estás obligado a tomar todo tipo de clientes. Tú tienes que diseñar lo que tú quieres, qué tipo de profesionales que tú quieres. Y eso lo aprendí yo hace 30 años. Yo quiero ser esto. En el camino tú te vas a topar con toda clase de ofertas y toda clase de oportunidades, pero es que tú tienes que decidir que yo quiero esto. ¿Y por dónde yo voy? Y óyeme, y no voy a negarle, y van a perdonar que lo estoy diciendo en un programa tan escuchado como este, pero yo te voy a decir una cosa, gracias a Dios me ha ido bien. Amén. Pero yo te voy a decir una cosa, los clientes a veces me dicen, como le decían a Juan Hernández, ven acá, pero este señor al final se me rió, me dijo que y me puso a pagar y me cobró. Pero que esa es mi función. Claro, y usted sabe que eso es lo correcto en el sistema. Y no llegar a un punto del engaño. Sí, señor. Porque esa es la otra cosa. Mira, tú sabes la cantidad, ayer mismo resolví yo un tema, que no todo el mundo funciona igual que uno. Y yo le digo al contribuyente, mira, cuando me llevan ese tipo de cosas, que yo sé, por ejemplo, que la administración tributaria tiene, y no lo voy a mencionar aquí por no ser indiscreto, tiene facilidades que tú y yo la conocemos, yo no engaño al cliente con eso. Yo le digo al cliente, no, mira, para eso, y para eso tú no necesitas ningún asesor. Mira, manda esto por la oficina virtual, solicita esto. Ayer se sorprendió una persona que me decía, pero me contestaron tan rápido. No, porque eso es un derecho que tú tienes, es una oportunidad que te está dando la administración. Por eso se dura 30 años en el sistema. Exactamente. Ahora, si tú engañas al cliente y le cobras por eso, ese cobro es el único que tú vas a hacer en la historia con ese cliente. Amigo televidente, para nosotros un verdadero placer haber contado con don Pedro Urrutia en este programa. Don Pedro es una persona que, aparte de ser un excelente profesional, es un gran amigo, un gran consejero y uno de los profesionales que más respetamos en esta área. El próximo domingo volvemos a estar con ustedes, con otro invitado, y tengan buen fin de semana.